nombre es Gonzalo, y lo que estoy a punto de contarles es una historia que desearían nunca haber vivido. Todo comenzó cuando decidí explorar el viejo manicomio abandonado en las afueras de mi ciudad. Aquel lugar tenía una reputación siniestra, cargada de historias de horror y sufrimiento. La gente hablaba de él como el manicomio maldito, un nombre que no podía ser más adecuado para lo que allí descubrí. El edificio, que alguna vez albergó a cientos de almas torturadas, se erguía como un monolito de piedra oscura y musgosa. Las ventanas estaban rotas y la maleza había reclamado gran parte del terreno. Aquel día, la luz del sol se filtraba tímidamente entre las nubes grises, creando un ambiente aún más lúgubre. Pero mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Decidí entrar por una puerta lateral, forzada tiempo atrás por algún intruso anterior. El aire en el interior era pesado y cargado de humedad, y un olor a moho y descomposición me golpeó en cuanto crucé el umbral. La penumbra envolvía todo, y mi linterna apenas lograba penetrar la oscuridad. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, creando la ilusión de que no estaba solo. Caminé por los corredores, observando las celdas alineadas a ambos lados. Las puertas de hierro oxidado aún permanecían cerradas, como guardianes de secretos inconfesables. Fue entonces cuando noté que una de las celdas al final del pasillo estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, y una sensación de peligro inminente me envolvía. Al abrir la puerta, el haz de mi linterna reveló una habitación pequeña y lúgubre. En una esquina, encorvado y temblando, había un hombre. Su aspecto era cadavérico, y sus ojos, hundidos y desorbitados, me miraban con una intensidad que heló mi sangre. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de moverme o hablar. «Ayúdame», murmuró con voz ronca y débil. Mi mente no podía procesar lo que veía. No había manera de que alguien pudiera estar vivo en ese lugar después de tantos años de abandono. Recobré la compostura y retrocedí lentamente, cerrando la puerta tras de mí. Mientras lo hacía, algo en el fondo de mi ser me decía que aquel hombre no era realmente humano, sino un remanente de alguna atrocidad cometida entre esos muros. Decidí alejarme de esa parte del edificio y continuar explorando, aunque mi instinto me gritaba que debía salir de allí inmediatamente. Llegué a lo que alguna vez debió ser la sala de recreo. Los muebles estaban destrozados y esparcidos por todo el lugar. Al fondo de la sala, una escalera descendía hacia el sótano. Sin poder controlar mi curiosidad, comencé a bajar, cada paso resonando con un eco que parecía multiplicar el silencio opresivo. El sótano estaba aún más oscuro y frío que el resto del edificio. Las paredes de piedra estaban cubiertas de una especie de baba verdosa, y el aire era casi irrespirable. Fue allí donde encontré una vieja puerta de madera, reforzada con tiras de metal. Al abrirla, descubrí una serie de celdas mucho más pequeñas y claustrofóbicas que las del piso superior. Estaban diseñadas, sin duda, para aquellos considerados demasiado peligrosos para la convivencia con los demás internos. El silencio en ese lugar era absoluto, hasta que un susurro débil rompió la quietud. Parecía provenir de una de las celdas al final del corredor. Me acerqué lentamente, sintiendo que el miedo me envolvía como una manta fría. Al llegar, encontré una celda que estaba sellada con varias cadenas y candados oxidados. Era como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada ni nadie pudiera salir de allí. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un gemido lastimero. Mis manos temblaban mientras luchaba por mantener la linterna firme. En ese momento, la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. El pánico me invadió. Intenté encender la linterna sin éxito. Estaba atrapado en la oscuridad, rodeado de un silencio ensordecedor interrumpido solo por esos gemidos que parecían acercarse cada vez más. Fue entonces cuando sentí una mano fría y huesuda tocar mi hombro. Me giré instintivamente, pero no había nadie. Sin embargo, el toque fue real. Mi piel aún hormigueaba por el contacto. Corrí hacia las escaleras, tropezando y cayendo varias veces en mi desesperación por escapar.
Al llegar arriba, mi linterna volvió a encenderse y la luz reveló algo que me hizo gritar de horror. En las paredes, escritas con lo que parecía ser sangre, había palabras incoherentes y símbolos extraños. Todos ellos convergían en un nombre: Lucía. Lucía era una paciente conocida por su violencia extrema. Había sido encerrada en el manicomio tras asesinar a su familia de manera brutal. Las leyendas decían que, incluso después de su muerte, su espíritu seguía atormentando el lugar. Pero lo que vi no eran simples leyendas. Eran manifestaciones tangibles de su odio y sufrimiento. Salí corriendo del manicomio, sintiendo que algo me perseguía. El aire exterior, aunque fresco, no logró calmarme. Seguí corriendo hasta llegar a mi coche y conduje sin rumbo durante horas, tratando de dejar atrás esa experiencia. Pero sabía que algo había cambiado en mí. Había visto y sentido cosas que nadie debería experimentar. Esa noche, en mi apartamento, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos desorbitados de aquel hombre y sentía la mano fría de Lucía. Decidí investigar más sobre el manicomio y su historia, con la esperanza de encontrar una explicación lógica a lo que había vivido. Descubrí que, en sus últimos años, el manicomio había sido dirigido por un hombre llamado Dr. Arístides. Era conocido por sus métodos crueles e inhumanos. Realizaba experimentos con los pacientes, tratando de curar sus enfermedades mentales a través de torturas físicas y psicológicas. Lucía había sido una de sus principales víctimas. El doctor había sellado a Lucía en la celda del sótano después de uno de sus violentos episodios. Murió allí, sola y atormentada, su cuerpo encontrado mucho tiempo después de que el manicomio fuera clausurado. Sin embargo, parecía que su alma no había encontrado descanso. Los relatos de los pocos sobrevivientes hablaban de una presencia maligna que recorría los pasillos, susurrando a aquellos que osaban entrar. El hombre que había visto en la celda era probablemente una manifestación de las almas atormentadas que aún vagaban por el lugar, prisioneros eternos de sus propios sufrimientos. Decidí que debía regresar al manicomio, no para satisfacer mi curiosidad, sino para tratar de dar paz a esas almas. Preparé un equipo básico y algunas herramientas espirituales, como inciensos y sal. Sabía que era una tarea peligrosa, pero sentía una responsabilidad ineludible. Cuando regresé, el lugar parecía aún más desolado y siniestro. Entré con cautela, sintiendo nuevamente el peso de la oscuridad y el sufrimiento acumulado en esas paredes. Me dirigí directamente al sótano, el lugar donde había sentido la presencia más fuerte. Encendí los inciensos y comencé a esparcir la sal alrededor de la celda de Lucía. De repente, una fuerza invisible me empujó contra la pared y sentí que el aire se volvía más pesado. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez en un tono más urgente y desesperado. Con todas mis fuerzas, recité una oración que había aprendido para liberar almas atrapadas. La temperatura en la habitación bajó abruptamente y pude ver mi aliento condensarse en el aire. El gemido se convirtió en un grito desgarrador y sentí que algo se desprendía de la celda. La puerta, sellada durante tanto tiempo, se abrió con un estruendo. Un viento helado recorrió el sótano, llevándose consigo los susurros y los lamentos. Caí de rodillas, agotado pero con una extraña sensación de alivio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera levantarme y salir del manicomio. Al mirar atrás, vi que la oscuridad parecía haber retrocedido, aunque las cicatrices del sufrimiento permanecían. Sabía que había ayudado a liberar a Lucía, y quizás a otros, de su tormento eterno. Desde entonces, he evitado los lugares abandonados y las historias de terror. La experiencia me marcó profundamente, y aunque trato de seguir con mi vida, hay noches en las que los susurros vuelven a mí, recordándome que algunas almas malditas nunca encuentran paz. Pero al menos sé que hice lo que pude para ayudar a aquellos atrapados en un ciclo de dolor eterno. Desde aquella noche, he intentado seguir adelante, llevando una vida lo más normal posible. Sin embargo, hay momentos en los que siento una presencia cercana, como si Lucía o alguna otra alma atormentada quisiera agradecerme o advertirme de algo. Las cicatrices de mi encuentro con el manicomio maldito nunca desaparecerán del todo, pero he aprendido a vivir con ellas.
A veces, me despierto en medio de la noche, con el eco de los susurros resonando en mi mente. No puedo evitar preguntarme si realmente liberé a Lucía o si simplemente desaté algo aún más siniestro. La incertidumbre es un compañero constante, pero he encontrado una extraña paz en saber que hice lo correcto. He dejado de investigar lugares oscuros y llenos de misterio. Ahora, valoro más la luz del día y la compañía de los vivos. Pero la experiencia me enseñó una lección crucial: hay horrores que escapan a la comprensión humana y almas que sufren más allá de la muerte. Mi esperanza es que, al enfrentar esos horrores, haya aliviado al menos una parte del tormento de quienes quedaron atrapados en el manicomio maldito. Gonzalo, el hombre que una vez se adentró en la oscuridad por curiosidad, ahora vive con la certeza de que algunas puertas deben permanecer cerradas. La historia del manicomio maldito y las almas que vagan en su interior es un recordatorio de que el mal puede persistir más allá de la vida y que a veces, enfrentarlo es la única forma de traer un poco de luz a la oscuridad más profunda. El manicomio maldito. Mi nombre es Gerardo, y lo que estoy a punto de relatar es una experiencia que desearía poder olvidar. Era el año 1987 y había conseguido un trabajo como guardia de seguridad en el Hospital Psiquiátrico de Santa María, un lugar olvidado por Dios y los hombres, ubicado en las afueras de una pequeña ciudad en el norte del país. No sabía entonces que mi vida cambiaría para siempre y que cada noche que pasaba en ese lugar sería una pesadilla viviente. El manicomio era un edificio antiguo y deteriorado, con muros de piedra oscura y ventanas cubiertas de barrotes oxidados. Desde el primer día, la atmósfera era opresiva y un frío inexplicable parecía impregnar cada rincón, incluso en los días más cálidos del verano. Los rumores sobre la historia del lugar eran abundantes: historias de maltratos, experimentos inhumanos y muertes misteriosas que hacían que el hospital se ganara su apodo, el manicomio maldito. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque no podía evitar sentirme observado. A menudo, al recorrer los pasillos en mis rondas, tenía la sensación de que algo o alguien me seguía, pero nunca lograba ver nada más que sombras moviéndose en los límites de mi visión. La segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras caminaba por el ala este, la más antigua y menos utilizada del hospital, escuché un susurro casi imperceptible que provenía de una de las habitaciones cerradas. Mi corazón se aceleró, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me acerqué lentamente a la puerta y al poner mi oído contra la madera podrida, escuché lo que parecían ser palabras incoherentes, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Cuando giré la perilla y empujé la puerta, me encontré con una habitación vacía. El aire era denso y helado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa misma noche, cuando revisaba las cámaras de seguridad, noté algo extraño. En la pantalla que mostraba la entrada principal, vi una figura borrosa de pie junto a la puerta. Era alta y delgada, vestida con una especie de túnica oscura. Pero cuando miré hacia la puerta real, no había nadie allí. Volví a mirar la pantalla y la figura había desaparecido. Los eventos inexplicables se volvieron más frecuentes. A veces, las luces parpadeaban sin motivo aparente. Otras veces, escuchaba gritos lejanos que parecían provenir de los pisos superiores, aunque todos los pacientes estaban confinados en las plantas inferiores. En más de una ocasión, sentí una mano fría sobre mi hombro, pero al darme la vuelta no había nadie. Un viernes por la noche, el pánico se apoderó de mí de una manera que nunca olvidaré. Estaba realizando mi ronda habitual por el ala sur, donde se encontraban las habitaciones de los pacientes más peligrosos. La mayoría de ellos dormían, sedados por la medicación. Mientras caminaba por el pasillo, noté que una de las puertas, que siempre debía estar cerrada con llave, estaba entreabierta. Al acercarme, escuché una risa baja y perturbadora proveniente del interior. Abrí la puerta con cautela y, para mi horror, vi a un hombre de pie en el centro de la habitación, con los ojos fijos en el techo y una sonrisa grotesca en su rostro. Sabía que aquel paciente, llamado Ricardo, estaba siempre atado a su cama debido a su comportamiento violento. ¿Cómo te ha soltado?
Pregunté, mi voz temblando. Ricardo no respondió. Solo seguía riéndose, una risa que se transformó en un chillido agudo y espeluznante. Intenté dar un paso atrás, pero sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Fue entonces cuando noté que la habitación estaba cambiando. Las paredes parecían cerrarse y una oscuridad antinatural comenzó a invadir el espacio. Sentí que algo maligno estaba presente, algo que no podía ver pero que podía sentir claramente. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Corrí hacia la sala de control, mi mente llena de imágenes de la risa maníaca de Ricardo y la creciente oscuridad. Al revisar las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla que mostraba el pasillo del ala sur, vi a Ricardo de pie frente a su habitación, mirando directamente a la cámara. Pero eso no era lo peor. Detrás de él, vi una sombra enorme, una figura alta y amorfa que parecía observarme a través de la pantalla. El terror que sentí esa noche me dejó en estado de shock. Los siguientes días, empecé a investigar la historia del hospital con más detenimiento. Descubrí que, hace décadas, había un médico llamado Dr. Beltrán, conocido por sus métodos brutales y experimentos inhumanos. Se decía que practicaba rituales oscuros en el ala este, intentando comunicarse con entidades de otro mundo. Muchos pacientes desaparecieron bajo su cuidado, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Convencido de que algo maligno había quedado atrapado en el hospital, decidí hablar con mi supervisor, el jefe de seguridad. Le conté todo lo que había experimentado, esperando encontrar apoyo y respuestas. Sin embargo, su reacción fue de incredulidad y burla. «Gerardo, necesitas tomarte un descanso», me dijo. «Probablemente solo estés estresado. Este lugar puede jugarle malas pasadas a la mente». Me di cuenta de que estaba solo en esto. Nadie más parecía creerme o siquiera notar lo que estaba ocurriendo. Decidí que la única forma de sobrevivir era mantenerme alerta y evitar cualquier interacción con las entidades que habitaban el lugar. Una noche, mientras revisaba los archivos antiguos en el sótano, encontré un diario del Dr. Beltrán. Sus escritos eran perturbadores, llenos de descripciones de rituales y sacrificios que realizaba para purificar a los pacientes. En una de las páginas finales, mencionaba un ritual específico que había realizado en la habitación 23 del ala este, la misma habitación de la que había escuchado susurros semanas atrás. Según sus notas, el ritual estaba destinado a abrir una puerta a otro plano de existencia. Decidí que debía comprobar esa habitación una vez más. Armado con una linterna y mi radio, me dirigí al ala este. La habitación 23 estaba al final del pasillo, y al acercarme, sentí una presencia pesada y opresiva. Abrí la puerta lentamente y, al iluminar el interior con la linterna, vi símbolos extraños dibujados en las paredes y el suelo. En el centro de la habitación, había un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre seca. De repente, la linterna se apagó y la habitación se sumió en la oscuridad total. Sentí un frío glacial, y un susurro profundo resonó en mis oídos, pronunciando palabras que no comprendía. Sentí una mano helada agarrar mi brazo y un dolor agudo en mi pecho. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras el susurro se transformaba en un grito ensordecedor. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en la sala de control, con mis compañeros de trabajo rodeándome. Al parecer, había estado inconsciente durante varias horas. Nadie podía explicar cómo había llegado allí, y mi supervisor me informó que debía tomarme una licencia indefinida. Aproveché ese tiempo para buscar respuestas fuera del hospital. Contacté a un historiador local que había investigado la historia del manicomio. Me contó que el hospital había sido construido sobre los restos de un antiguo templo indígena, un lugar considerado sagrado y prohibido. Se decía que aquellos que perturbaban el lugar serían malditos por los espíritus ancestrales. Finalmente, comprendí que el Dr. Beltrán había desatado algo mucho más oscuro y poderoso de lo que jamás había imaginado, y que esa entidad había quedado atrapada en el hospital, alimentándose del sufrimiento de los pacientes y del personal. Decidí que no podía regresar a trabajar allí y renuncié a mi puesto. A pesar de haber dejado el manicomio, las noches aún están llenas de pesadillas.
A veces, me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. He intentado reconstruir mi vida, pero el recuerdo de aquellos días y las cosas que vi siguen persiguiéndome. Mi nombre es Gerardo, y esta es mi historia. Una historia que preferiría olvidar, pero que está grabada en mi mente para siempre. Una historia de horror y tragedia, de un hombre que se atrevió a mirar más allá del velo de lo conocido, y descubrió que hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. El psiquiatra. Mi nombre es Gustavo. Soy psiquiatra y durante años he trabajado en diversos hospitales y centros de salud mental. Sin embargo, nunca podré olvidar mi experiencia en el Hospital Psiquiátrico San Marcos. A pesar de los rumores que lo rodeaban, acepté un puesto allí, movido por la promesa de un salario atractivo y la oportunidad de investigar casos clínicos raros. Si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría cruzado sus puertas. El hospital, situado en las afueras de la ciudad, había sido construido a finales del siglo XIX. Su fachada gótica, con muros de piedra oscura y torres puntiagudas, le daba una apariencia siniestra. Las ventanas, protegidas por barrotes oxidados, parecían esconder secretos inconfesables. Desde el primer momento, el lugar emanaba una atmósfera opresiva y perturbadora. Mi primer día fue inusualmente tranquilo. Los pacientes estaban sedados y el personal parecía profesional y dedicado. Me instalaron en una oficina pequeña pero funcional, donde comencé a revisar los historiales médicos. Sin embargo, noté que varios expedientes estaban incompletos o contenían notas crípticas. Al preguntar a mis colegas, todos parecían evitar el tema, desviando la conversación hacia asuntos triviales. Las noches en San Marcos eran particularmente inquietantes. Los pasillos, iluminados débilmente por luces fluorescentes parpadeantes, se llenaban de sombras que parecían moverse por voluntad propia. En más de una ocasión, sentí que alguien me observaba, aunque siempre estaba solo. Decidí atribuirlo al cansancio y la sugestión, pero cada noche se volvía más difícil de ignorar. Una noche, mientras revisaba algunos archivos antiguos en la biblioteca del hospital, encontré un diario escondido entre los libros. Pertenecía a un antiguo médico, el doctor Echeverría, que había trabajado allí hacía más de 50 años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores sobre pacientes que afirmaban ver espíritus y oír voces. Al principio, pensé que eran meras alucinaciones, pero cuanto más leía, más evidente se hacía que el propio doctor Echeverría había comenzado a experimentar fenómenos inexplicables. Decidí investigar más a fondo y empecé a preguntar discretamente a los empleados veteranos sobre la historia del hospital. Muchos se mostraban reticentes a hablar, pero logré obtener fragmentos de información que, juntos, formaban un cuadro escalofriante. Según los rumores, el terreno sobre el que se había construido San Marcos era un antiguo cementerio indígena. Se decía que los primeros pacientes que llegaron al hospital comenzaron a sufrir de pesadillas terribles y a experimentar visiones de seres espectrales. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché un grito desgarrador que provenía del ala sur, una sección del hospital que había estado cerrada durante años. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y una corriente de aire helado me golpeó en el rostro. Armado con una linterna, decidí entrar. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y las paredes mostraban signos de deterioro, con manchas de humedad y grietas profundas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y mi respiración más dificultosa. De repente, la linterna comenzó a parpadear y en su luz intermitente creí ver figuras borrosas que se desvanecían al intentar enfocarlas. La temperatura descendió abruptamente y sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, no vi nada, pero un susurro helado recorrió mi oído: no deberías estar aquí. El pánico me invadió y comencé a retroceder, tropezando con los escombros. Justo antes de salir del ala sur, algo me sujetó el brazo. Una mano fría como el hielo, traslúcida y etérea. Me liberé con un tirón desesperado y corrí hasta mi oficina, con el corazón latiendo desbocado. No pude dormir esa noche. Las imágenes y los sonidos se repetían en mi mente, como una película de terror proyectada sin cesar.
Decidí abandonar el hospital, pero cada intento se veía frustrado por algún incidente inesperado o una excusa administrativa. Era como si una fuerza oscura me retuviera allí. Mi salud comenzó a deteriorarse, sufría de insomnio y constantes dolores de cabeza. Los pacientes también parecían más inquietos, algunos manifestando comportamientos violentos sin motivo aparente. Un día, mientras atendía a una paciente llamada María, ella me miró fijamente y, con una voz ajena a la suya, dijo: «Estás en peligro, doctor. Ellos no te dejarán ir». Me quedé helado. María era una esquizofrénica paranoide, pero sus palabras resonaron con una verdad que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras intentaba descansar en la sala de descanso, una serie de golpes secos me despertaron. Provenían del piso superior, una zona deshabitada del hospital. Subí las escaleras con cautela y al llegar encontré una puerta cerrada que no recordaba haber visto antes. Estaba tallada con símbolos extraños y emitía un leve resplandor. Empujado por una mezcla de curiosidad y terror, la abrí. La habitación estaba vacía, salvo por una silla en el centro. Sobre ella, una figura encapuchada se mecía lentamente. Al acercarme, la figura levantó la cabeza, revelando un rostro cadavérico con ojos hundidos y vacíos. «Has roto el sello», murmuró. En ese instante, una fuerza invisible me arrojó contra la pared, dejándome aturdido. La figura desapareció, pero la sensación de peligro inminente permaneció. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la cordura. Mis colegas notaron mi estado y comenzaron a murmurar entre ellos, pero nadie ofreció ayuda. Me sentía aislado, atrapado en un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Decidí recurrir a los documentos del doctor Echeverría una vez más, buscando alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Entre sus últimas anotaciones, encontré una referencia a un antiguo ritual que, según él, podría apaciguar a los espíritus que atormentaban el hospital. Desesperado, decidí intentarlo. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Debía realizar el ritual en el sótano del hospital, en el lugar exacto donde se creía que estaba la entrada al cementerio indígena. El sótano era un laberinto de corredores oscuros y húmedos, llenos de tuberías oxidadas y restos de equipos antiguos. Encontré el lugar señalado en los escritos del doctor Echeverría y comencé el ritual. Encendí las velas negras y recité las palabras en un idioma olvidado. Al principio, nada sucedió. Pero pronto, el suelo comenzó a temblar y una sombra densa emergió de las grietas. La sombra tomó forma, convirtiéndose en una figura alta y delgada con ojos brillantes como brasas. «¿Por qué nos molestas?», resonó una voz cavernosa. Sentí que mi vida pendía de un hilo. Con voz temblorosa, expliqué que solo buscaba paz para los pacientes y para mí mismo. La figura me observó en silencio por lo que parecieron horas. Finalmente, habló: «Este lugar está maldito por el sufrimiento y la injusticia. No hay paz para los que murieron aquí. Pero tú puedes llevar nuestra historia al mundo. Haz que se sepa la verdad y tal vez encontremos descanso». Antes de desvanecerse, la figura señaló un rincón del sótano. Encontré una caja antigua enterrada entre los escombros. Dentro, había documentos y fotografías que detallaban experimentos inhumanos realizados en los pacientes del hospital, así como evidencia de asesinatos y torturas encubiertas por la administración. Llevé los documentos a las autoridades y, tras una larga investigación, el Hospital Psiquiátrico San Marcos fue clausurado. Los medios se hicieron eco de la historia y el lugar quedó marcado como un sitio de atrocidades pasadas. Aún así, las sombras de San Marcos siguen persiguiéndome. A veces, en la oscuridad de la noche, siento esa presencia helada y oigo susurros que me recuerdan que algunas cicatrices nunca sanan del todo. Mi carrera nunca volvió a ser la misma. Me trasladé a otra ciudad y traté de reconstruir mi vida, pero el pasado siempre está ahí, acechando en los rincones de mi mente. Ahora dedico mi tiempo a escribir sobre lo sucedido, esperando que al compartir mi historia, pueda encontrar algo de la paz que los espíritus de San Marcos anhelaban. Pero en el fondo, sé que ciertos lugares están más allá de la redención y sus fantasmas nunca dejan ir a los que se atreven a desentrañar sus secretos.
El guardia del manicomio. Mi nombre es Miguel y lo que voy a relatarles no es una invención ni un sueño febril. Es una experiencia que aún me persigue en las noches, una experiencia que cambió mi vida para siempre y que desearía poder olvidar. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un antiguo manicomio en las afueras de la ciudad. Este lugar, el Hospital Psiquiátrico de Santa Marta, había cerrado sus puertas hacía décadas y había sido abandonado a su suerte, quedando solo como un esqueleto vacío de lo que una vez fue. Desde el primer día, el manicomio me inspiraba una sensación de malestar. La estructura imponente, con sus muros agrietados y ventanas rotas, parecía un monumento a la desesperación. Mi trabajo consistía en patrullar el edificio durante la noche, asegurándome de que no hubiera intrusos y que todo estuviera en orden. Pero, desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. Había una atmósfera pesada, casi tangible, que parecía penetrar en mi mente. Las primeras semanas pasaron sin incidentes importantes, aunque la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Sin embargo, una noche todo cambió. Era una noche particularmente fría y oscura. La luna apenas se vislumbraba entre las nubes y el viento aullaba como un lamento. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché un ruido proveniente del ala este del edificio, una sección que había sido cerrada por razones desconocidas muchos años antes. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me marchara. Armado con mi linterna y un palo que había encontrado en una de las habitaciones, me dirigí hacia el origen del sonido. La puerta del ala este estaba cerrada con llave, pero para mi sorpresa, encontré las llaves en una caja de herramientas cercana. Con manos temblorosas, abrí la puerta y fui recibido por un aire gélido que parecía absorber toda la calidez de mi cuerpo. El corredor estaba sumido en la oscuridad, salvo por el haz de luz de mi linterna. A medida que avanzaba, los murmullos y susurros se hacían más fuertes. Podía escuchar voces apagadas, como si fueran recuerdos atrapados en las paredes. Continué caminando, mis pasos resonaban en el silencio como golpes sordos. Pasé por varias habitaciones, cada una más desolada y triste que la anterior, hasta que llegué a la sala común, donde se reunían los pacientes. La escena que se presentó ante mis ojos fue más aterradora de lo que podía haber imaginado. Las sombras parecían moverse por su cuenta, formando figuras humanas que se retorcían y contorsionaban en el aire. En el centro de la sala, vi una figura encorvada, un hombre vestido con una bata de hospital. Su rostro estaba oculto por el cabello enmarañado, y sus manos huesudas sostenían algo que no podía discernir a simple vista. Me acerqué, sintiendo un miedo indescriptible, y al iluminar su rostro, mis piernas casi cedieron por el horror. Era un rostro pálido, casi translúcido, con ojos que parecían 2 pozos negros de desesperación. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, como si estuviera atrapado en un diálogo eterno con su propio tormento. De repente, alzó la vista y me miró directamente a los ojos. Un frío intenso recorrió mi columna vertebral y en ese momento comprendí que no estaba ante un ser humano vivo. La figura se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí, flotando apenas sobre el suelo. Retrocedí instintivamente, tropezando y cayendo al suelo. La linterna rodó lejos de mi alcance, sumiéndome en la oscuridad casi total. Solo quedaban las luces parpadeantes de emergencia y la silueta fantasmal que se acercaba cada vez más. Me levanté como pude y corrí de vuelta por el corredor, sin mirar atrás. Los susurros se habían convertido en gritos y lamentos, llenando el aire con un coro de agonía. Apenas llegué a la puerta, la cerré de golpe y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. Los siguientes días fueron un borrón de miedo y paranoia. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel rostro y los sonidos que había escuchado. Hablé con algunos de mis compañeros, pero todos me dijeron que era solo mi imaginación, el producto de estar solo en un lugar tan deprimente. Sin embargo, sabía que no era así. Algo maligno habitaba en el ala este, algo que no quería ser descubierto. Unos días después, mientras revisaba los archivos antiguos del hospital, encontré algo perturbador. En los registros de pacientes, descubrí un nombre, Joaquín Morales.
Joaquín había sido un paciente especialmente violento, ingresado por esquizofrenia paranoide y tendencias homicidas. Según los informes, había asesinado a varios compañeros de internado antes de ser recluido en el ala este, donde finalmente se suicidó colgándose de una tubería. Las descripciones coincidían con la figura que había visto aquella noche. Decidido a entender más sobre lo que estaba ocurriendo, regresé al ala este, esta vez durante el día. El lugar parecía menos intimidante bajo la luz del sol, pero la sensación de malestar persistía. Busqué en las habitaciones, tratando de encontrar alguna pista que explicara la presencia de Joaquín. En su antigua celda, encontré un diario escondido bajo una losa suelta del suelo. Las páginas estaban llenas de escritos incoherentes y dibujos perturbadores, pero una entrada llamó mi atención. Ellos están aquí, en las sombras. No soy yo quien los mata, son ellos. Me susurran, me ordenan. No puedo detenerlos. Ayuda. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía imaginar el horror que Joaquín había experimentado o si realmente había sido víctima de entidades sobrenaturales. Pero una cosa era clara, el manicomio estaba maldito. Esa noche, mis pesadillas fueron peores que nunca. Soñé con Joaquín, con sus ojos vacíos y su risa demente. En el sueño, me encontraba atrapado en el ala este, rodeado de sombras que se reían y susurraban mi nombre. Desperté sudando y con el corazón desbocado, y supe que debía hacer algo para liberarme de esta maldición. Volví al manicomio con la firme intención de enfrentarme a mis miedos. Armado con una cámara, una grabadora de audio y una cruz que había llevado de mi casa, me adentré nuevamente en el ala este. Esta vez, no solo escuché susurros y gritos. Pude ver las sombras claramente, figuras humanas que parecían formarse y disolverse en el aire. Capté en la grabadora voces que no deberían estar allí, murmurando en lenguas extrañas y risas siniestras. De repente, las puertas de las celdas comenzaron a cerrarse y abrirse por sí solas, y la temperatura cayó drásticamente. El pánico me invadió, pero me obligué a seguir adelante. Al llegar a la sala común, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba Joaquín, o lo que quedaba de él. Su rostro era aún más pálido y sus ojos más vacíos, pero esta vez no parecía agresivo. Extendió una mano hacia mí, como si suplicara ayuda. En un acto de desesperación, levanté la cruz y comencé a recitar una oración que había aprendido de niño. La figura de Joaquín se retorció y gritó, un sonido tan desgarrador que pensé que mis oídos sangrarían. Las sombras se agitaron violentamente y la habitación se llenó de un viento helado. De repente, todo se calmó. Joaquín había desaparecido y las sombras se disolvieron en el aire. Sentí una paz que no había sentido en meses y supe que, de alguna manera, había liberado su espíritu atormentado. Cuando salí del manicomio, la luz del amanecer ya comenzaba a filtrarse por el horizonte. Entregué mi renuncia esa misma mañana y nunca volví. Pero incluso ahora, a veces siento una presencia a mi alrededor, como si Joaquín aún me acompañara, agradecido por haberlo liberado de su tormento eterno. A pesar de los años que han pasado, la experiencia en el Hospital Psiquiátrico de Santa Marta sigue viva en mi memoria. A veces, en las noches más oscuras, puedo oír los susurros de aquellos que quedaron atrapados en ese lugar. Y aunque intento seguir adelante, sé que una parte de mí siempre estará atrapada en esa ala este, entre sombras y murmullos que nunca deberían haber existido. El manicomio abandonado. Mi nombre es Armando y hoy, por primera vez, voy a compartir una experiencia que he guardado en silencio durante años. Tal vez nadie me crea, pero necesito liberarme de esta carga, de este horror que me ha atormentado desde entonces. Todo comenzó en una noche oscura de otoño, cuando un grupo de amigos y yo decidimos explorar un manicomio abandonado a las afueras de la ciudad. La idea de visitar el viejo sanatorio San Lucas no era nueva para nosotros. Desde que éramos adolescentes, habíamos oído historias sobre su pasado oscuro y los eventos inexplicables que supuestamente ocurrían en su interior. Construido a principios del siglo XX, San Lucas había sido testigo de prácticas inhumanas y experimentos médicos cuestionables hasta su clausura en los años 70.
Se decía que los pacientes más peligrosos eran internados allí y que muchos nunca salieron con vida. A pesar de las advertencias y las historias de fantasmas, la curiosidad nos venció. Esa noche, armados con linternas, cámaras y un par de botellas de whisky para calmar los nervios, nos dirigimos hacia el antiguo sanatorio. El camino estaba envuelto en la penumbra y, a medida que nos acercábamos, una sensación de incomodidad se apoderaba de nosotros. El edificio se alzaba ante nosotros, imponente y deteriorado. Las ventanas estaban rotas y las puertas, aseguradas con cadenas oxidadas. Sin embargo, no nos desanimamos. Encontramos una ventana rota por la que logramos entrar con cierta dificultad. Una vez dentro, el aire estaba pesado y olía a moho y abandono. Los pasillos eran estrechos y llenos de escombros y nuestras linternas apenas lograban penetrar la oscuridad. Exploramos varias habitaciones, todas ellas vacías y despojadas de cualquier indicio de vida. Sin embargo, en cada rincón, sentíamos como si estuviéramos siendo observados. Era una sensación perturbadora que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar. Nos internamos más profundamente en el edificio hasta que llegamos a una sala más grande que parecía haber sido utilizada para actividades grupales. Las sillas estaban esparcidas de manera desordenada y en una esquina había un viejo piano cubierto de polvo. De repente, escuchamos un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Nos miramos entre nosotros, tratando de determinar la fuente del sonido. Decidimos investigar y subimos por una escalera decrépita que crujía bajo nuestro peso. Cada paso resonaba en el vacío del edificio y la sensación de ser observado se intensificaba. Llegamos a un pasillo largo y estrecho. Las puertas a ambos lados estaban cerradas y el ambiente se sentía más frío que en el piso inferior. A medida que avanzábamos, los sonidos extraños se multiplicaban, susurros inaudibles, risas apagadas y golpes secos que provenían de las habitaciones. Traté de ignorar el miedo que crecía en mi interior y me concentré en seguir adelante. Finalmente, llegamos a una puerta al final del pasillo. Parecía ser la fuente de los ruidos, y sin pensarlo mucho, uno de mis amigos, Roberto, decidió abrirla. Lo que vimos dentro nos dejó paralizados. La habitación estaba en mejor estado que las otras, pero lo más inquietante era una silla de ruedas en el centro, con las correas de sujeción aún intactas, como si alguien hubiera sido atado a ella recientemente. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me volteé, no había nada. El aire se volvió helado y una sombra oscura empezó a materializarse en una esquina de la habitación. La figura, alta y delgada, se acercaba lentamente hacia nosotros. Sus ojos eran dos huecos vacíos y su boca, una mueca grotesca de dolor. Intentamos salir corriendo, pero la puerta no se abría. Estábamos atrapados. La figura se acercó más y más, y el pánico se apoderó de nosotros. Uno de mis amigos, Juan, comenzó a gritar y a golpear la puerta con desesperación. Roberto cayó de rodillas, murmurando oraciones y súplicas. Yo, en un intento desesperado por encontrar una salida, rompí una ventana con un trozo de metal oxidado que encontré en el suelo. Logramos salir de la habitación, pero la pesadilla no terminó ahí. A medida que corríamos por los pasillos, la sombra nos seguía, susurros y risas se burlaban de nosotros desde las paredes. Bajamos las escaleras a toda prisa y nos dirigimos hacia la salida, pero era como si el edificio mismo se retorciera y cambiara su forma para mantenernos dentro. Finalmente, encontramos una ventana que nos condujo al exterior. Nos lanzamos al vacío, cayendo en un montículo de tierra y escombros. No nos detuvimos hasta llegar al coche, y una vez allí, nos alejamos tan rápido como pudimos. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de vuelta a la ciudad. El terror en los ojos de mis amigos era el mismo que sentía en mi corazón. Esa noche, apenas pude dormir. Las imágenes de lo que vimos y sentimos se repetían en mi mente una y otra vez. Pero lo peor estaba aún por venir. En los días siguientes, mis amigos empezaron a experimentar eventos extraños. Roberto se quejaba de pesadillas en las que la sombra lo perseguía.
Juan juraba haber visto la figura en la ventana de su habitación por las noches. Yo mismo comencé a notar cosas extrañas en mi casa, objetos que se movían solos, ruidos inexplicables y una sensación constante de ser observado. Las cosas empeoraron con el tiempo. Roberto desapareció una noche, sin dejar rastro. La policía no pudo encontrar ninguna pista sobre su paradero. Juan cayó en una profunda depresión y se encerró en su casa, negándose a salir. Yo intenté seguir con mi vida, pero la presencia de la sombra se volvió cada vez más intensa. Mis noches se llenaron de pesadillas y mis días, de una paranoia constante. Desesperado, decidí volver al manicomio. Sentía que debía confrontar el origen de nuestro tormento, aunque solo fuera para recuperar mi cordura. Armado con una linterna y un crucifijo, regresé al sanatorio San Lucas. El edificio parecía aún más siniestro de lo que recordaba. Esta vez, entré solo. Caminé por los mismos pasillos, sintiendo la misma opresión en el aire. Los susurros y risas volvieron, pero ahora me parecían más claros, casi como si pudiera entender lo que decían. La sombra apareció de nuevo, pero en lugar de huir, me acerqué a ella. Quería entender, quería saber qué era lo que nos había maldecido. La figura permaneció inmóvil mientras me acercaba. De repente, todo se volvió oscuro, y sentí como si fuera absorbido por la nada. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado, pero cuando recobré la conciencia, me encontré en una habitación diferente, una que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos que parecían moverse a la luz de mi linterna. En el centro de la habitación, había un libro viejo y desgastado. Lo abrí, y sus páginas estaban llenas de anotaciones de lo que parecía ser un antiguo paciente del manicomio. Describía rituales oscuros y sacrificios humanos, y mencionaba una entidad que se alimentaba del sufrimiento y el miedo de los pacientes. El libro hablaba de un pacto hecho por el director del sanatorio, un pacto que garantizaba poder y longevidad a cambio de almas. De repente, comprendí. La sombra era la encarnación de ese pacto, y nosotros habíamos despertado su hambre. Cerré el libro y salí de la habitación, decidido a poner fin a la maldición. En mi camino de regreso, escuché voces que parecían guiarme. Me llevaron a una sala que antes no había visto. En su interior, encontré un altar con una figura oscura esculpida en piedra. Sin pensarlo dos veces, usé la linterna para golpear la figura. Con cada golpe, sentía que el edificio se estremecía. Finalmente, la figura se rompió en pedazos, y un grito desgarrador resonó en todo el manicomio. La sombra apareció una última vez, pero esta vez, parecía debilitada, casi transparente. Luego, se desvaneció por completo. Salí del edificio, exhausto pero aliviado. Desde esa noche, las cosas comenzaron a mejorar. Juan salió de su aislamiento y poco a poco volvió a ser el de antes. Aunque Roberto nunca fue encontrado, su desaparición dejó de atormentarnos con la misma intensidad. Yo mismo sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. Sin embargo, todavía hay noches en las que me despierto con la sensación de ser observado. A veces, creo ver sombras en los rincones oscuros de mi casa. Tal vez la entidad nunca se fue por completo, o tal vez es solo mi mente, incapaz de olvidar lo que viví en el sanatorio San Lucas. Lo único que sé es que nunca volveré a ese lugar maldito y advierto a todos que se mantengan alejados. Hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias.